Rusia, bajo el liderazgo de Putin, llevó a cabo una operación que desató una ola de discusiones en los círculos militares tanto occidentales como rusos. Algo como esto no se había hecho en la historia de los conflictos modernos, y probablemente solo se vea en las películas. Y sobre esta operación habló detalladamente el analista estadounidense Scott Ritter. Según él, después de esta operación única, el curso del conflicto en Europa del Este podría cambiar en los próximos meses, y esto se debe a dos factores: las exitosas acciones de las fuerzas rusas y la suspensión de la ayuda militar por parte de Estados Unidos. Ritter señaló que la reciente operación audaz y extremadamente peligrosa realizada por los rusos en la región fronteriza, donde se resolverá el resultado de una batalla que lleva más de medio año, podría cambiar el rumbo del conflicto. Según él, este paso no solo fue un éxito táctico, sino un símbolo de una nueva estrategia en la que el ejército ruso emplea métodos no convencionales para lograr resultados decisivos. La operación de la que se habla recuerda a escenas de películas de acción. Cerca de un centenar de combatientes recorrieron un estrecho gasoducto, a rastras, sujetando sus armas, avanzando prácticamente a tientas a través de zonas peligrosas. Este túnel, previamente utilizado para el transporte de recursos energéticos a Europa a través de un país conocido, resultó estar saturado de restos de gas, lo que creó condiciones insoportables. Era difícil respirar. El oxígeno se agotaba y cada inhalación podía provocar un ataque. A esto se sumaba la total oscuridad y el espacio confinado, lo que provocaba ataques de pánico incluso en los combatientes más resistentes. Pero a pesar del riesgo, el grupo logró llegar al final y lanzó un golpe inesperado desde la retaguardia. El enemigo no esperaba tal giro en los acontecimientos. El pánico, el caos, la pérdida de comunicación con el mando, todo esto jugó a favor de los rusos, y pronto la defensa del enemigo comenzó a desmoronarse. Scott Ritter está convencido de que este tipo de operaciones son el factor decisivo en el cambio del curso del conflicto. Subraya que los rusos se han adaptado a las condiciones, han aprendido a encontrar puntos débiles en la defensa del enemigo y utilizan métodos extraordinarios a los que sus oponentes simplemente no pueden responder. Esta operación es solo un ejemplo. En los últimos meses, las fuerzas rusas han realizado maniobras complejas, han empleado nuevos esquemas tácticos y esto está dando resultados. La parte defensora pierde cada vez más territorio y control sobre la situación. Pero lo más importante, según Ritter, es el colapso estratégico de sus oponentes. La suspensión de la ayuda militar estadounidense fue una catástrofe para ellos. El enemigo no puede compensar las pérdidas en armamento. Se están quedando sin municiones y lo más importante, están perdiendo el apoyo de la inteligencia. Sin datos operativos sobre el movimiento de las tropas rusas, sin imágenes satelitales y sin análisis de Washington, las fuerzas enemigas se han vuelto prácticamente ciegas. Ya no pueden actuar de manera proactiva, lo que las hace vulnerables a operaciones como la que se realizó a través del gasoducto. Ritter subraya que los enemigos de Rusia no podrán resistir más de unos pocos meses. Sus reservas se están agotando, y Occidente no está dispuesto a reponerlas en la misma cantidad que antes. En los se están produciendo procesos políticos internos, la división dentro del país se intensifica y la asignación de nuevos fondos para apoyar el conflicto se está volviendo cada vez más improbable. Esto significa que los rusos obtendrán una ventaja adicional, ya que su enemigo comenzará a perder incluso lo que tiene en este momento. Además, Ritter señala que en los propios países occidentales ya se escuchan voces que llaman a reducir los gastos y centrarse en los problemas internos. Todo esto lleva a la conclusión de que, para finales de año, la situación en el frente cambiará de manera irreversible. La decisión crucial de Washington, según Ritter, despojó a los oponentes de Rusia de su último as. Si antes podían contar con el suministro constante de armamento y la información de los sistemas avanzados de inteligencia de la OTAN, ahora se ven obligados a depender solo de sus propios recursos, lo cual no es suficiente. En cambio, los rusos, por el contrario, solo están aumentando el ritmo. Después de la exitosa infiltración a través del gasoducto, la situación en la zona fronteriza ha avanzado, y ahora las fuerzas rusas están ampliando rápidamente su control sobre el territorio. El experto está seguro de que el resultado del conflicto ya está predestinado. Si Occidente no toma medidas extraordinarias, el desarrollo de los acontecimientos seguirá estrictamente el guión ruso. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación política en Estados Unidos y Europa, donde cada vez más se duda de la viabilidad de continuar con los gastos,
La probabilidad de tal intervención es mínima. Ritter advierte que en los próximos meses los opositores de Rusia enfrentarán una crisis creciente que cambiará por completo el equilibrio de poder, y los rusos seguirán intensificando su ofensiva, aprovechando la debilidad estratégica de su enemigo. Ahora escuchen lo que dice Ritter sobre la situación en torno al conflicto en Europa del Este, así como sus reflexiones sobre la reciente operación rusa en la frontera. Cita: Scott. ¿Cómo comentaría la decisión de Estados Unidos de suspender el suministro de datos de inteligencia a un país conocido? ¿Cómo afectará esto a la situación en la zona del conflicto? No se debe esperar que el ejército del país conocido colapse de inmediato por la pérdida del único factor que le permitía resistir. Su arma más eficaz son los drones. Estos drones son fabricados en ese país conocido, y la táctica de su uso también ha sido desarrollada allí. Por lo tanto, no los pierden. Sin embargo, sus capacidades para realizar ataques con drones de largo alcance se verán afectadas, ya que anteriormente usaban la inteligencia estadounidense. No se trata solo de encontrar el objetivo, eso lo puede hacer cualquiera. Lo importante es cómo llegar al objetivo, qué ruta tomar, cómo maniobrar entre los sistemas de defensa aérea rusos que están constantemente cambiando de posición. Estados Unidos proporcionaba datos de inteligencia en tiempo real, lo que permitía a esos drones atravesar la defensa aérea rusa y atacar, por ejemplo, refinerías de petróleo en el interior de Rusia. Ahora eso ya no será posible. Sin embargo, en general, la interrupción del suministro de inteligencia estadounidense es un golpe serio para ese país conocido. El armamento proporcionado por Estados Unidos solo es efectivo si va acompañado de apoyo e inteligencia correspondientes. Ahora, eso no estará disponible, y eso debilitará en gran medida las capacidades del ejército de ese país. Por ejemplo, el sistema Patriot en condiciones ideales funciona con monitoreo las 24 horas del día. Su radar está constantemente activo, lo que permite rastrear los lanzamientos y garantizar la máxima efectividad de intercepción. Pero el problema es que si su radar emite una señal constantemente, los misiles rusos antirradar lo detectarán, lo atacarán, y ahí terminará todo. Por eso se desarrolló un esquema especial no solo para el sistema Patriot, sino para toda la defensa aérea de ese país conocido. La idea es que la defensa aérea esté en modo de reposo, y Estados Unidos, mediante su inteligencia, coloca un sistema de detección de lanzamientos rusos y transmite una advertencia temprana sobre la ubicación de las plataformas de lanzamiento, la dirección de los misiles, para que el país conocido pueda activar su defensa aérea a tiempo, prepararse, y cuando el misil entre en la zona de intercepción, encender rápidamente el radar, capturar el objetivo, lanzar los misiles, luego apagar el radar de inmediato y moverlo para evitar su destrucción. Pero ahora eso no sucederá, porque Estados Unidos ha dejado de transmitir esos datos de inteligencia. Y eso significa que la defensa aérea del país conocido o permanecerá en modo de reposo sin posibilidades de interceptar, o tendrá que usar más activamente sus propios radares, lo que abrirá su vulnerabilidad y llevará a su destrucción. Así que esta es una muy mala noticia para la defensa aérea del país conocido. Los rusos ahora tienen una ventaja considerable, y no hay duda de que aprovecharán la situación para avanzar aún más y consolidarse en nuevos territorios. Sin embargo, no hay que pensar que los rusos están ganando solo porque Estados Unidos no ayuda y ha suspendido temporalmente la ayuda a ese país conocido. Están derrotando metódicamente a las fuerzas de su oponente día tras día y llevando a cabo operaciones increíblemente arriesgadas. En la frontera, donde ahora se está librando una de las batallas más grandes de toda la historia del conflicto, los rusos recientemente avanzaron de manera significativa, y lo lograron gracias a una operación simplemente alucinante. He estado estudiando la táctica rusa durante muchos años, y, sinceramente, cada vez logran sorprenderme. He visto cómo rodeaban a sus enemigos, rompían frentes, utilizaban trucos tácticos que simplemente no se enseñan en las academias militares occidentales. Pero lo que hicieron ahora es algo absolutamente nuevo. Los rusos utilizaron un gasoducto, el mismo gasoducto que antes transportaba gas ruso a Europa, hasta que el país conocido decidió que prefería congelarse antes que comerciar con Moscú. El tubo quedó, el gas dejó de fluir, pero los rusos, como siempre, le encontraron una utilidad. ¿En qué consistía la idea? Los rusos enviaron alrededor de 100 de personas por este tubo, bajo tierra, completamente equipados para el combate. 15 kilómetros, en la oscuridad,
en condiciones que se podrían calificar de infernales. No creo que la mayoría de ustedes entienda lo compleja que fue esta operación. Un tubo de 1,5 metros de diámetro no es un túnel subterráneo donde uno puede caminar erguido. Es un estrecho sarcófago metálico en el que no se puede moverse rápidamente. Ahora imaginen que dentro de este tubo quedaron restos de gas, aceite y condensado. Esto es un ambiente mortal, un respiro equivocado, y simplemente pierdes el conocimiento, y luego todo depende de la suerte. O te sacan, o te quedas allí para siempre. Por eso los rusos usaron máscaras de gas aislantes. Pero aquí hay un detalle. Estas máscaras solo funcionan unas pocas horas, y los rusos recorrieron esos 15 kilómetros en unos 6 días. ¿Entienden lo que eso significa? Trabajaron al límite de las capacidades humanas, moviéndose en oscuridad total, sobre un metal resbaladizo impregnado de productos químicos, arrastrando no solo sus rifles, sino también armamento más pesado. Tenían que mantener la calma, no sucumbir a los ataques de claustrofobia. Es una tarea increíblemente difícil. Solo imaginen, ¿alguna vez han estado en un espacio cerrado con poco oxígeno? En algún momento ni siquiera te das cuenta de que estás perdiendo el conocimiento. La cabeza comienza a dar vueltas, tu vista se nubla, la respiración se vuelve pesada, y luego, oscuridad. Así es como funciona la falta de oxígeno. Pero estos chicos resistieron. ¿Por qué lo hicieron? La razón es que el país conocido tiene un excelente servicio de inteligencia con drones. Cualquier movimiento de tropas se detecta al instante. La artillería enemiga actúa rápidamente, y de inmediato cubren las áreas donde se detectan rusos. Pero lo que no podían ni siquiera imaginar es que los rusos irían bajo tierra. En pocas palabras, cuando los rusos salieron del tubo, ya estaban en la retaguardia del enemigo. No hubo alarma previa, simplemente no los vieron. Surgieron del suelo como fantasmas y comenzaron a operar. En ese momento comenzó el verdadero pánico. Cuando los rusos aparecen en la retaguardia, es una señal aterradora, especialmente si nadie sabe cuántos son. La información llegó rápidamente al mando enemigo y no tuvieron tiempo para analizarla. A través de todos los canales llegaron mensajes de emergencia. Rusos en la retaguardia. ¿Qué significa esto? Significa que si no te retiras ahora, en un par de horas estarás rodeado. El mando enemigo hizo lo que todos hacen en esos momentos. Ordenó la retirada. Pero el problema es que la retirada se convirtió en una huida, porque nadie sabía cuántos rusos habían irrumpido en la retaguardia, ni dónde estaban ahora. ¿Y los rusos? Ellos ya lo habían calculado todo. Tan pronto como comenzaron a moverse las columnas enemigas, los drones rusos subieron al aire. Y esto ya no era un simple avance, era una verdadera carnicería. Los rusos no solo sacaron al enemigo de sus posiciones, sino que los obligaron a abandonarlas en pánico, y luego destruyeron las fuerzas en retirada. ¿Se puede llamar locura a estas operaciones rusas? Sin duda. ¿Quién en su sano juicio se arrastraría 15 kilómetros por un tubo lleno de vapores venenosos solo para atacar por la retaguardia? Solo los rusos. Pero precisamente en eso radica su fuerza. Están dispuestos a ir a donde nadie más se atrevería. Saben cómo pelear no solo con valentía, sino también con inteligencia, aplicando soluciones tácticas no convencionales que ni siquiera se consideran. Esta operación es uno de los mejores ejemplos de cómo los rusos cambian el curso de los acontecimientos en el campo de batalla. Y quiero recordar que algo similar ya lo habían hecho antes, solo que no en la frontera, sino en el este. Entonces, también lograron tomar un fuerte fortificado, saliendo por la retaguardia del enemigo a través de un tubo. Por lo tanto, si alguien aún cree que los rusos luchan a la antigua, me da pena. Porque mientras ustedes viven en ilusiones, ellos están entrando en su retaguardia a través de tubos que ustedes mismos cerraron, y creando las condiciones para la victoria. Fin de la cita. Mientras tanto, amigos, la semana pasada pasará a la historia como el momento en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que no solo sorprendió al país conocido, sino que dejó a todos sus aliados de la OTAN en estado de pánico. Parecía que Europa ya se había acostumbrado a que Trump tomara decisiones trascendentales sin consultas previas, pero esta vez la situación sobrepasó todos los límites posibles. El presidente estadounidense no solo ha suspendido el suministro de armas, sino que también ha detenido por completo el intercambio de información de inteligencia con el país conocido. Y lo más jugoso es que, una vez más, los socios europeos se enteraron de esta decisión no a través de comunicados oficiales de Washington,
sino a través de publicaciones en los periódicos. Por supuesto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se encuentra en un estado de profundo shock. ¿Cómo es esto posible, sin previo aviso, sin coordinación, sin las reuniones estándar con el grupo de Ramstein? Y es que este decreto podría cambiar por completo el curso del conflicto en Europa del Este y alterar drásticamente las perspectivas de una resolución pacífica. Según los medios de comunicación estadounidenses, Washington no solo ha restringido la información relacionada con los ataques en el territorio de la Federación Rusa, sino que ahora cualquier transferencia de datos al país conocido está congelada. Esto significa que todas las operaciones estratégicas tendrán que planificarse a ciegas, sin datos sobre el movimiento de las tropas rusas ni información crítica de los satélites estadounidenses. Pero lo más importante, lo que ha dejado a todos completamente sorprendidos, es la suspensión total del suministro de armamento. Los envíos que ya estaban en camino han sido detenidos. Según fuentes militares estadounidenses, se trata de miles de proyectiles de artillería de 155 milímetros, sistemas de misiles antitanque Javelin y Stinger, así como municiones para los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS. Además, se ha detenido el suministro de misiles de largo alcance y sistemas de defensa aérea Patriot y NASAMS. La prensa estadounidense informa que la decisión de Trump está relacionada no solo con las negociaciones con Rusia, sino también con un conflicto personal con el presidente del país conocido. Recientemente, se produjo un escándalo en el despacho Oval, en el cual el presidente del país conocido se expresó de manera grosera hacia Trump y su vicepresidente J.D. Vance, lo que influyó en esta decisión. Después de esta escena, según informantes, se le sugirió al presidente que abandonara la Casa Blanca de inmediato, y Trump expresó su descontento por el hecho de que el presidente del país conocido no apreciaba suficientemente el apoyo de los Estados Unidos. Europa está indignada. Polonia suena la alarma. Von der Leyen está furiosa. La decisión de Trump ha sido completamente inesperada para los socios europeos. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, declararon que la decisión fue tomada sin consulta con la OTAN ni con los participantes del grupo de Ramstein, que coordina el apoyo militar al país conocido. Varsovia está preocupada. La mayor parte de los suministros de armamento pasa por su territorio. Ahora, esta ruta podría quedar vacía, lo que afectaría gravemente la logística de los suministros militares y podría llevar a un retraso significativo incluso en las entregas desde los países europeos. Además, las autoridades polacas temen que la retirada del apoyo estadounidense deje a Varsovia en una posición sumamente vulnerable. Polonia ha invertido enormes recursos en apoyar el conflicto, enviando cientos de tanques, sistemas de defensa aérea y millones de municiones al país conocido. Ahora que Washington ha suspendido la ayuda, los funcionarios polacos se preguntan si los estadounidenses los dejarán solos en caso de una escalada. Mientras tanto, en Bruselas reina el caos. Ursula von der Leyen expresó públicamente su descontento, afirmando que esto pone en riesgo la seguridad de Europa. Sin embargo, sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo, ya que la Unión Europea en los últimos meses había intentado aumentar su autonomía estratégica, y ahora ha quedado claro que, sin Estados Unidos, está completamente dependiente y no puede tomar decisiones serias. Alemania y Francia también se encuentran en una posición difícil. Berlín había intentado equilibrar su retórica confrontacional hacia Rusia con su deseo de evitar un conflicto a gran escala. Pero ahora, tras la decisión de Trump, la presión sobre las autoridades alemanas ha aumentado significativamente. El canciller Olaf Scholz ya ha declarado que Europa debe asumir su seguridad en sus propias manos, pero aún no está claro qué significa esto en la práctica. Francia, por su parte, ha declarado de manera cautelosa que continuará brindando apoyo al país conocido, pero París también entiende que, sin Estados Unidos, esa ayuda será simbólica. Además, crece el descontento entre los europeos comunes. En Italia y España ya están apareciendo publicaciones en los medios que abiertamente afirman que Europa se ha convertido en rehén de la política estadounidense. Muchos se preguntan, ¿para qué continuar financiando el conflicto si Estados Unidos mismo da un paso atrás? Sin embargo, como señalan los expertos, Trump no tiene intención de ceder. Su objetivo son las negociaciones de paz, y si para ello es necesario dejar al país conocido sin ayuda, así será. Esta posición pone a Europa ante una dura decisión. O comienzan a actuar por su cuenta,
o tendrán que reconocer que sin Estados Unidos son impotentes. En cualquier caso, esta crisis podría ser un punto de inflexión para la política europea, y posiblemente, después de esto, la Unión Europea se verá obligada a reflexionar seriamente sobre sus posibilidades reales en la arena internacional. Washington exige negociaciones. El asesor de seguridad nacional del presidente de los EU, Mike Waltz, declaró que, mientras no se defina una fecha exacta para las negociaciones de paz entre Rusia y el país conocido, Estados Unidos no reanudará el suministro de armas. Además, en la Casa Blanca están discutiendo la posibilidad de reanudar la ayuda solo en caso de que el presidente del país conocido acepte tomar medidas para fortalecer la confianza. Creo que si podemos terminar estas negociaciones y tomar algunas medidas para fortalecer la confianza, entonces el presidente considerará detenidamente la cuestión de levantar esta pausa, dijo Waltz en una entrevista con el canal Fox News. Mientras tanto, Moscú declara que, por el momento, no se están llevando a cabo negociaciones para una reunión entre Putin y Trump. Según una fuente del Kremlin, la parte rusa ni siquiera tiene indicios de cuándo viajaríamos. ¿Qué sigue? El país conocido al borde de la catástrofe. Según los analistas de la prensa estadounidense, con el nivel actual de suministros de municiones, el país conocido podrá resistir hasta principios del verano. Esto significa que, sin un nuevo flujo de armamento, su posición en el frente se deteriorará gravemente. Sin embargo, dentro del propio país conocido aseguran que tienen un plan de contingencia, la producción de drones, que recientemente se han convertido en un elemento clave en la confrontación. A pesar de los ruidosos anuncios sobre la suspensión de suministros, parte de los contratos fueron firmados durante la administración anterior, y se ha asignado al menos $4.000 millones para ellos. Sin embargo, la decisión de Trump ya ha tenido un impacto. En el país conocido reina el pánico, y los estrategas militares ahora se rompen la cabeza tratando de compensar la pérdida del apoyo estadounidense. Europa, por su parte, sigue llena de indignación y amenazas. Francia y Alemania ya están discutiendo la posibilidad de aumentar su ayuda al país conocido, pero sin Estados Unidos, sus recursos son limitados. Y lo que suceda a continuación depende exclusivamente de las negociaciones. O Washington consigue lo que quiere, o Europa se encontrará ante la disyuntiva de continuar apoyando sin Estados Unidos o revisar su política respecto a Europa del Este. De una forma u otra, Donald Trump ha demostrado nuevamente que él es quien tiene el control de la situación. Y ahora solo queda especular sobre cuál será su próximo movimiento, ya que, por lo que parece, este presidente no tiene intención de detenerse en lo logrado.